Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. No sé cuántos han estudiado un poco de los diferentes planetas, pero hay muchas diferentes, obviamente, muchos planetas, además de los que están alrededor de nuestra estrella, el Sol, pero también alrededor de otras estrellas. Y los científicos han estudiado muchos de esos planetas. Y uno de ellos sabemos que se llama el Venus. Y dice que Venus tiene una atmósfera tan gruesa que las temperaturas ahí llegan a más de 900 grados de Fahrenheit. También dicen que su atmósfera, en vez de tener oxígeno y nitrógeno como el nuestro, tiene mucho de dióxido de carbono y ácido sulfúrico. Básicamente es una atmósfera muy tóxica. Ninguna vida podría vivir ahí. Es demasiado caluroso, es imposible respirar ahí. Literalmente, si respiras ese ácido, te matarías con un dolor increíble. Y es algo terrible allí. Nadie podría vivir allí. Además de eso, hay una presión muy grande porque su atmósfera es tan gruesa y sería como bajar una milla debajo del océano, tener esa presión y nos mataría con la presión de la atmósfera. Al otro lado, nuestra luna casi no tiene atmósfera. Tiene un poquitín de diferentes gases, pero básicamente no tiene atmósfera. Y por causa de eso, hay muchas dificultades ahí. Durante el día, en la luna, cuando está enfrente al sol, se pone muy caluroso, hace 250 grados de temperatura. Y durante la noche es muy fría. Y de hecho, sus noches son 13 días nuestras y sus días son 13 días nuestras. Pero llega a más que 200 grados bajo cero. Y eso es por causa de su falta de atmósfera. Además de eso, cualquiera puede mirar la luna y algunos piensan que vean la cara del hombre que está ahí en la luna, ¿verdad? O otras cosas que están ahí en la luna. Pero esas cosas en verdad son cráteres. Y tiene bastantes cráteres porque siempre está siendo pegado por diferentes cosas ahí. Y como su atmósfera no les protege, allí la luna otra vez no puede soportar la vida. Por esas razones, sin mucha protección o otras cosas así. Al otro lado tenemos nuestra Tierra. Y si miras la atmósfera de nuestra Tierra, los científicos lo han estudiado y es perfecta para la vida. Y muestra la sabiduría del creador de nuestra atmósfera. Él sabía lo que estaba haciendo cuando creó esa Tierra y lo creó perfecto para nosotros. Sabemos que la Biblia enseña que por causa del pecado de Adán, toda la creación, todo el universo fue maldecido y hay una maldición que ha torcido mucho de la buena creación de Dios. Pero todavía queda lo más bueno de su creación y podemos mirar eso en el día segundo de la creación en Génesis capítulo 1. Génesis 1, versículo 6, Génesis 1:6 dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Entonces vemos aquí en el segundo día de la creación, el primer día vimos la creación de la luz y en el segundo día vemos la creación aquí de la atmósfera.
Hay un poco de debate exactamente lo que está pasando aquí. Hablamos que yo creo que el versículo 1 habla del primer día de la creación y como en el primer día de la creación no solamente creó la luz, pero también antes de eso formó a la tierra y también a los cielos, el resto del universo. Y ya para los próximos 6 días Él sigue formando y llenando la tierra y el espacio. Y también vimos en versículo 2 que cuando creó la tierra estaba cubierto completamente con agua. Y vamos a ver la próxima vez que en el día tercero Él va a separar las aguas para que se descubra la tierra que está debajo de las aguas. Pero vemos aquí en el día número 2 que Él separa las aguas que están cubriendo la tierra, separa algunas de esas aguas para arriba para cubrir la tierra. Y hay diferentes opiniones, pero creo que está hablando de nuestra atmósfera, que son las nubes y el agua que está arriba, y también los diferentes gases que están en la atmósfera. Y otra vez muestra la sabiduría de Dios en hacer eso por nosotros. Y la primera cosa que vemos es que nuestra atmósfera suple nuestras necesidades. Sin la atmósfera no estaríamos vivos. No habría vida en la tierra. Hace la atmósfera muchas cosas para sostener la vida. La primera cosa que nos da aliento. Nos hace poder respirar. La atmósfera está hecho de diferentes gases, pero 20% está hecho de oxígeno. Sin oxígeno, nuestros cuerpos no funcionarían. El oxígeno es lo que hace que cada una de nuestras células pueden tomar la energía que hemos comido y hacerlo más chiquitito para que podamos usarlo. Eso se llama la respiración celular. No voy a enseñar todo eso. Me gusta enseñar la ciencia, pero trato de no enseñar demasiado en la iglesia. Pero es algo maravilloso, pero para hacer eso necesitamos el oxígeno. Por esa razón no podemos vivir ni unos minutos sin oxígeno. Después de unos minutos ya el cuerpo para de funcionar. Y ese oxígeno viene de la atmósfera. Además de eso, sabemos que la atmósfera es clara, que deja el sol, los rayos del sol penetrar. Y como hablamos la semana pasada, toda la energía que está aquí en la tierra, la mayoría viene del sol. Y como hablamos de Venus y de otras atmósferas que son tan gruesas, no dejan el sol penetrar. Y no podríamos tener esa energía, pero fue hecha perfectamente para proveer nuestras necesidades. Además de eso, sabemos que es hecho de mucho vapor de agua. Y hay un ciclo de agua que Dios ha creado para que el agua que está en los océanos puede evaporarse para ir a las nubes y entonces podemos tener lluvia. Y es algo increíble que muchas veces no pensamos, porque si todo el agua se quedaba ahí en el océano, sería todo salado y no podríamos beberlo. Y además de eso, no podría esparcirse, todos tendrían que vivir cerca del océano para poder tomar agua y aún así no podrían tomar agua. Pero con ese ciclo el agua que va ahí a la atmósfera, ya hay lluvia y la lluvia es lo que hace a la hierba y a todas las diferentes plantas crecer para que podamos comer. Además de beber agua y además de limpiar el aire y Dios hizo todos esos ciclos, todas esas cosas perfectamente en la atmósfera para proveer por nuestras necesidades. Nosotros nunca podríamos imaginar cómo hacer eso, pero Dios en su sabiduría sabía exactamente lo que necesitábamos para nuestra vida. Y es lo mismo hoy en día. Dios todavía sabe exactamente lo que necesitamos para nuestra vida. Igual como Él tenía la sabiduría para hacer la atmósfera de una manera perfecta para nuestra vida, para proveer oxígeno y agua y la luz del sol para que podría pasar por la atmósfera. Así Él sabe exactamente lo que nosotros necesitamos para nuestra vida.
Y la primera cosa que vemos aquí es que podemos confiar en la sabiduría de Dios porque Dios sabe proveer por nuestras necesidades. Dios sabe proveer por nuestras necesidades. Vemos a través de la Biblia que muchas veces empezaron aún los que servían a Dios verdadero a servir a dioses falsos. Y uno de los dioses falsos que más se menciona en la Biblia es Baal. ¿Y quién fue Baal? Baal fue el dios de diferentes cosas, pero mayormente el dios de la lluvia. Y muchos creían que Baal podría dar lluvia. Y en ese entonces, en verdad, igual como el día de hoy, la lluvia era esencial, especialmente en Israel, como es muy seco allí. Sin lluvia, las personas iban a morir de hambre. No podrían comer porque las plantas no crecían y ya no podrían cegar y ya no tenían nada para comer. Entonces necesitaban la lluvia, pero ellos creían que ellos podrían manipular al dios Baal para poder darles la lluvia. Pero es interesante que cuando empezaron a servir a Baal, ¿qué pasó? Bueno, ¿cuándo fue que Israel sirvió más a Baal? Durante el reino de Acab. ¿Y qué pasó en el reino de Acab? Viene Elías y dice, bueno, si tú crees que por medio de tus dioses puedes tener todo lo que necesitas, la lluvia, ¿qué dijo Elías que iba a pasar? Iban a tener sequía. Dijo, ¿quieres pedir a Baal la lluvia? Vamos a ver cuánta lluvia él puede darte. Y por años sufrieron sin lluvia. ¿Por qué? Porque ellos creían que ellos sabían mejor que el Dios verdadero. Ellos creían que ellos podrían suplir sus propias necesidades. Y solamente fue cuando se volvieron a Dios y cuando Elías oró al Dios verdadero para la lluvia que Dios proveyó esa lluvia. En 1 de Reyes, capítulo 8, en el versículo 35, dice, si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en ese lugar y confesar en tu nombre y se volvieron del pecado cuando lo afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvias sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredar. Está hablando aquí Salomón en la dedicación del templo y está diciendo, está orando a Dios y diciendo, Dios, ayude que tu pueblo pueda reconocer que solo tú puedes proveer por sus necesidades y que tu sabiduría es lo mejor para proveer por sus necesidades. Siempre darás lo mejor. Si se alejan de ti, no tendrán lluvia, no tendrán lo que necesitan, pero cuando se acercan a ti, entonces tú proveerás por sus necesidades. En Hechos capítulo 14, Pablo está predicando el evangelio y Dios le usa para sanar a un cojo. Y después de sanar ese cojo, muchos del pueblo allí piensan que él es un dios y que Apolos, que estaba con él, también dice en Hechos capítulo 14, también es un dios. En Hechos 14, ahí están Bernabé y Pablo y llaman a Bernabé en versículo 12 Júpiter y a Pablo Mercurio, y piensan que son dioses porque han sanado ese cojo. Pero cuando Pablo escucha eso en versículo 15 dice, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dando lluvias del cielo y tiempos fructíferas, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo esas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces Pablo dice a esa gente, mira, nosotros no hemos sanado ese cojo. Fue Dios. Y nosotros
no podemos hacer nada. Dios es el que hace todo. Dios es el que hizo la atmósfera. Él es el que provee las lluvias. No son tus dioses falsos. Es el Dios verdadero que provee por todo lo que nosotros necesitamos. Y tenemos que reconocer de la misma manera que Dios provee exactamente lo que Pablo necesitaba, lo que Israel necesitaba desde el principio con la atmósfera, exactamente lo que nosotros necesitamos. Él en su sabiduría todavía sabe exactamente lo que necesitamos. Muchas veces nosotros pensamos, Dios, yo necesito más dinero. Yo quiero una casa más grande, un carro que no siempre está quebrándose. Yo quiero ropa mejor. Pero Dios sabe exactamente lo que nosotros necesitamos. Si nosotros, a lo mejor, si nosotros hubiéramos creado la atmósfera y dijéramos, bueno, el oxígeno es muy importante, lo necesitamos para respirar, entonces voy a hacer la atmósfera de 100% oxígeno. ¿Y qué sería el problema? Bueno, el oxígeno es muy importante, pero también el oxígeno se quema. Y si la atmósfera fuera 100% oxígeno, pensamos que hay muchos fuegos hoy. En esa semana hemos olido un poco de eso. Toda la tierra sería fuego siempre. Pero Dios sabía exactamente cuánto oxígeno necesitábamos. Nos dio 20% con casi 80% de nitrógeno, que es algo que hace menos fuegos y que ayuda exactamente lo que necesitamos. Igual como Él sabía exactamente cuánto oxígeno necesitamos, Él sabe exactamente lo que tú necesitas. Muchos jóvenes dicen, bueno, si yo tuviera padres diferentes, entonces mi vida sería mucho mejor. Pero Dios dice, no, yo te di los padres exactos lo que tú necesitas. Tus padres son perfectos para ti. Y si obedeces y te sometes a tus padres, reconociendo que yo sé mejor que tú, entonces yo te voy a bendecir. Muchos de nosotros creemos, bueno, si yo solamente podría tener mejor trabajo, un trabajo diferente, un jefe diferente, o si podría tener más salud como esa persona, o el cuerpo de esa persona, y si yo podría tener eso o la otra cosa. Pero Dios sabe exactamente lo que necesitamos. Y en su sabiduría nos da exactamente lo que cada uno de nosotros necesitamos. Él no nos da a nosotros lo que nuestro vecino necesita. Nos da a nosotros lo que nosotros necesitamos. Y tenemos que decir, Dios, yo no siempre entiendo y ni a veces estoy de acuerdo con lo que haces, pero yo sé que en tu sabiduría siempre proveerás exactamente lo que yo necesito. Entonces yo voy a confiar en ti y en vez de quejarme de lo que no tengo, o quejarme de lo que otros tienen, o tener envidia de otros, yo voy a estar contento con lo que Dios me ha dado, porque yo creo que Él es más sabio que yo. Y la persona que hizo la atmósfera perfectamente para la vida también ha provisto todo lo que yo necesito para mi vida. Podemos confiar en la sabiduría de Dios primeramente porque Dios sabe proveer por nuestras necesidades. Pero en segundo lugar, otra cosa que vemos de la atmósfera es que no solamente provee oxígeno y agua, no solamente provee los rayos del sol para proveer energía, pero también nos protege. Ya mencioné que la luna es lleno de cráteres. Y la razón es porque hay muchos meteoros que pegan a la luna siempre. Y saben que a nuestra Tierra dicen que casi 50 toneladas de meteoros pegan a la atmósfera cada día. 50 toneladas. Entonces, ¿por qué no están cayendo sobre nosotros a cada rato? ¿Por qué? Porque nuestra atmósfera nos protege. Y la mayoría, algunos llegan, pero la gran mayoría son quemados en la atmósfera. Y lo único que afecta a nosotros es que podemos salir por la noche y ver esas cosas bellas en los cielos, ¿verdad? Pasando por allí siendo quemados. Y nos protege. Dios hizo la atmósfera perfecta para protegernos de los peligros. Además de eso, aunque deja los rayos beneficiales del sol pasar, quita muchos de los rayos que podrían dañarnos.
y es hecho perfectamente para eso. Además de eso, alrededor de la Tierra hay un campo magnético. Y ese campo magnético nos protege en el sol muchas veces hay tormentas. Y en esas tormentas salen partículas muy fuertes que se llama el viento solar, que si nos pegaría sin ese campo magnético, causaría muchos problemas y daños a la vida. Pero ese campo magnético nos protege. Y esa es la razón por qué podemos, mi hermano la semana pasada me mandó una foto, él vive en Minnesota, y ahí en Minnesota se pueden ver las luces del norte. Esas en inglés llamamos Northern Lights. Y la belleza de eso es por causa de ese campo magnético que está protegiéndonos y haciendo a la misma vez belleza en protegernos. Dios hizo la atmósfera perfecta no solamente para proveer por nuestras necesidades, pero también para protegernos de muchos peligros en su sabiduría. Y gracias a Dios por eso. En el año 215 antes de Cristo, en ese tiempo los romanos ya estaban ganando fuerza y estaban atacando a muchas diferentes ciudades y lugares. Y llegaron a Grecia y empezaron a atacar la isla que está debajo de Grecia, a Sicilia. Y allí hay una ciudad muy famosa que se llama Siracuse. Y Siracuse estaba siendo atacado por los romanos, pero tenían una defensa muy grande. Y esa defensa se llamaba una persona llamada Arquímedes. Y Arquímedes era solamente un hombre, él no era un gran militar, no tenía mucha fuerza física, pero conocía las matemáticas y la física. Y él empezó a construir máquinas para defender a Siracuse. Y él hizo unas máquinas que tiraron piedras grandotes a los barcos de los romanos que estaban llegando, y también hizo unas garras grandes que había ahí en un castillo al lado del mar, unas vigas grandes, y en las vigas pusieron pesos grandotes para que cuando pasó un barco dejaron el peso caer sobre el barco y hizo un gran hoyo para hundir el barco. Y algunos esos vigas grandes puso unos ganchos que agarraron los barcos y quebraron los barcos, jalando los barcos a las piedras. También, según la historia, hizo unos espejos grandotes y reflejó el sol para pegar a los barcos romanos hechos de madera. No sé si algunos de ustedes alguna vez cuando eran niños usó algo para quemar a las hormigas con el sol. Eso es lo que él estaba haciendo, pero quemando los romanos. Con un espejo grande reflejando el sol para concentrarlo en los romanos. Y de esa manera pudo proteger a la ciudad un poco. Solamente ayudó por un año y finalmente atacaron y ya conquistaron la ciudad. Pero ¿cómo pudo hacer eso? Por la sabiduría y la inteligencia que Dios le había dado. Pero cuánto más Dios, mucho más inteligente que Arquímedes, un hombre muy inteligente, pero tarde o temprano falló. Pero nuestro Dios en su sabiduría nunca nos falla. Y Él nos protege igual como hizo una atmósfera para protegernos. Él en su sabiduría no solamente sabe proveer por nuestras necesidades, pero también sabe protegernos de los peligros. A veces eso significa literalmente protegiéndonos. Todos nosotros hemos experimentado la protección de Dios ahí en la calle, o con un carro que se fue fuera del control, o de enfermedad, o de otros peligros de hombres malos que han querido atacarnos. Pero a veces Él nos protege aún en medio de los peligros. Y aún a veces deja cosas difíciles llegar a nuestras vidas, pero nos da la fuerza para enfrentar esas cosas. En 2 de Corintios capítulo 6, sabemos que Pablo a veces fue protegido de peligros y Dios le salvó de peligros grandes. Pero también a veces Dios le dejó pasar
por peligros. Varias veces él fue apedreado, fue echado a la prisión, fue pegado, fue azotado. Sabemos que varias veces estaban en barcos que se hundieron. Pero dice en 2 de Corintios capítulo 6, en versículo 3, dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Vemos aquí que Pablo dice, a veces Dios escoja protegernos y guardarnos de ese peligro, de esa enfermedad, de esa dificultad financiera. Pero a veces nos deja pasar por esas cosas. Pero en todo eso nos da armas de justicia. Nos da su Espíritu Santo, nos da su sabiduría, nos da su fuerza para poder, aún en medio de los peligros, tener victoria espiritual, que es lo más importante. Y siempre, siempre nos da la fuerza para batallar la batalla espiritual. Nos protege de los ataques del diablo y de Satanás. Muchas veces nosotros creemos que sabemos mejor que Dios. Nosotros creemos que nosotros podemos ganar la victoria por nosotros mismos. Pero solamente cuando confiamos en la sabiduría del Dios que hizo una atmósfera perfecta para protegernos, solamente cuando seguimos su consejo en su palabra, cuando oremos a Él, dependiendo de su Espíritu Santo, podemos tener victoria sobre el diablo. Aún Jesús, cuando fue tentado, ¿qué dijo? Él dijo la palabra de Dios. El hombre no vivirá de pan, sino de cada palabra que sale de la boca del Señor. Él reconoció que para vencer a Satanás necesitas la sabiduría de Dios. Y eso es lo que le protegió de los ataques de Satanás. Amén. Santiago capítulo 4, dice allí de la misma manera que en versículo 4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Si no nos acercamos al Señor, si dependemos de nuestra sabiduría y creemos, yo puedo tener una familia feliz, yo puedo tener un matrimonio fuerte, yo puedo tener victoria sobre los vicios por mi propia fuerza, vamos a fallar, vamos a caernos.
Porque nosotros no tenemos la sabiduría para protegernos de Satanás. Solo Dios. Solo es cuando reconocemos yo soy pecador. Yo no puedo resistir al pecado por mí mismo. Yo necesito la sabiduría de Dios y nos humillamos y nos acercamos a Él y decimos, Señor, yo no puedo tener un matrimonio feliz. Yo no puedo criar a mis hijos. Yo no puedo obedecer a mis padres. Necesito tu gracia. Necesito tu sabiduría. Ayúdame, guíame por tu palabra. Me someto a ti. Entonces Él nos protege de los ataques de Satanás. Porque solo su sabiduría es bastante para protegernos. Podemos confiar en la sabiduría de Dios. Dios sabe proveer por nuestras necesidades, sabe protegernos de los peligros. Y entonces, la última cosa que voy a mencionar esta mañana, cuando habla en Génesis 1 que Dios separó las aguas de arriba, de abajo y hizo la expansión de los cielos, el firmamento. La tercera cosa que hace el firmamento, la atmósfera, es que hace posible el sonido. Si usted está en la luna y tratas de hablar, nadie te va a escuchar. ¿Por qué? Porque para hablar, para escuchar sonido, necesitas aire. La manera en que funciona el sonido es forzamos aire sobre nuestras cuerdas vocales que hacen vibración, y esa vibración hace que el aire se pegue al otro aire, que pega al otro aire hasta llegar al oído, que hace vibración en el oído, que manda las señales al cerebro para que podamos escuchar. Pero sin aire no hay sonido. No podríamos hablar los unos con los otros, no podríamos escuchar música, sonido, nada. Si estás en el espacio, no hay sonido porque no hay aire. La atmósfera hace posible el sonido. Y Dios sabía lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque Él quería hablarnos. Él quería comunicar su palabra a nosotros. Y comunica su palabra por medio de personas hablando a otras personas, compartiendo la palabra. Y la última cosa que vemos es que Dios en su sabiduría hizo una atmósfera que provee por nuestras necesidades, hizo una atmósfera que nos protege, pero también hizo una atmósfera que hace posible el sonido. Dios sabe proveer por nuestras necesidades, protegernos de los peligros, y finalmente Dios sabe proclamar su verdad claramente. Dicen que el gran evangelista Jorge Whitefield en los años 1700, aquí él era de Inglaterra, pero predicó muchos en los Estados Unidos. Un día, la mayoría de las veces predicó afuera, porque muchas de las iglesias no querían dejarle predicar. Y además de eso, muchas veces la gente no cabía en las iglesias. Había tantos que querían escuchar el mensaje de la salvación. Entonces él predicó afuera y un día uno de los fundadores de los Estados Unidos, Benjamin Franklin, quien probablemente no era cristiano, pero estaba muy interesado en la ciencia, él una vez fue a una de las reuniones de Jorge Whitefield. Y Jorge Whitefield estaba predicando, y mientras que él estaba predicando, el señor Franklin estaba haciendo una prueba científica. Y él se alejó en diferentes direcciones para ver si podría todavía escuchar al Jorge Whitefield. Y se dio cuenta que, según sus calculaciones, más que 30,000 personas podrían escuchar la predicación de Jorge Whitefield. ¿Por qué? Porque Dios había dado a Jorge Whitefield una voz tremenda, y también porque había creado una atmósfera para que muchos podrían escuchar. Y literalmente millones de personas escucharon a Jorge Whitefield predicar, y muchos de ellos fueron salvos. ¿Por qué? Porque él usó la voz que Dios le había dado y la atmósfera que Dios nos ha dado para poder compartir el mensaje más importante. Que hay un creador, que Dios nos ha hecho y que también ha mandado a Cristo para morir en nuestro lugar. También hace posible poder alabar al Señor con nuestras canciones. Sin la atmósfera no podríamos cantar. Podríamos cantar, pero nadie va a escucharlo. Pero gracias a Dios que podamos hacer eso. Y debemos usar
los talentos y las habilidades y las voces y la atmósfera que Dios ha dado para proclamar su verdad. Podemos ver que en el día segundo Dios creó la atmósfera. Nos enseña que Él es sabio. Y en su sabiduría sabe proveer por nuestras necesidades, sabe protegernos y sabe guiarnos a proclamar su verdad. Que usemos la atmósfera que Dios nos ha dado, pero también que reconocemos que ese mismo Dios es bastante sabio para saber lo que nosotros necesitamos, para protegernos de los peligros físicos, pero también de los peligros espirituales, si confiamos en su sabiduría. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu sabiduría. Señor, muchas veces nosotros creemos que sabemos mejor que ti. Nosotros pensamos que si solamente tuviéramos esa cosa, o si solamente podríamos cambiar esa situación, entonces seríamos felices. Pero, Señor, ayúdanos a reconocer que tú sabes mejor que nosotros y a confiar en tu sabiduría para proveer por nosotros, en someternos a tu protección, obedeciendo tu palabra para poder conquistar a Satanás y a proclamar la verdad de tu bondad y sabiduría y salvación a todo el mundo y adorar al Señor. Gracias por nuestra atmósfera, gracias por la sabiduría de Dios que lo hizo. Y Señor, que nosotros meditando en eso, aún saliendo de la iglesia y viendo la belleza de la atmósfera alrededor, respirando el aire tan pura, reconociendo cuán grande eres, podemos alabarte y glorificarte. En nombre de Cristo pedimos esas cosas. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti.
Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.